Yo sé que tú también entiendes que Dios tiene el control de todas las cosas. A Él nada se le sale del control. Nada, todo está planeado y todo está diseñado por Él. Satanás siempre ha tratado de destruir o de ponernos en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios siempre ha tenido el control. Satanás siempre ha venido a robar, a matar y a destruir. Es lo que él sabe hacer. Y a ponernos en contra de los planes y propósitos de Dios. Pero, oye bien, no importa lo que Satanás quiera hacer, y dilo conmigo, no importa lo que él quiera hacer, Dios diseñó un plan y un propósito para nuestras vidas, amén. Y Satanás lo sabe y podrá hacer lo que él quiere, escucha bien, podrá actuar y moverse de la manera que él quiera, pero Dios siempre tomará el control, aleluya. No importa lo que él quiera hacer, desde el principio, escucha bien, desde el comienzo de la humanidad, Satanás ha tratado de ponernos en contra. Él pensó que lo había logrado, pero Dios creó un plan y un propósito. Y dentro de esos planes, Satanás sabía que había una promesa de parte de Dios que había sido dada para el hombre. Es verdad y bien es cierto que logró poner el hombre en contra de Dios en ese momento, pero también es verdad que Dios dio una palabra y Dios dio una promesa que todo aquel que la crea, oiga bien, y aquellas personas lo creyó Eva, lo creyó Adán, y nosotros también lo seguimos creyendo, que Dios no es un Dios que miente, que lo que Dios dice se va a cumplir. Y Él dijo, aleluya, le dio la esperanza más grande al ser humano, de que de una mujer iba a nacer un libertador, escucha bien. Y Satanás escuchó también esa promesa, y a partir de ahí Satanás también creó su plan, también actuó de una manera de tratar de destruir esa promesa, porque es lo que Satanás siempre ha hecho, tratar de oponerse a los planes de Dios. No es de pura casualidad que Eva y Adán le hayan puesto al primer hijo creyendo esa promesa de que ese libertador ya había nacido. Y ellos lo creyeron porque creyeron a la promesa, creyeron a la palabra que Dios le había dado. Y escucha bien, Satanás también estaba creando esto. No es de casualidad que Satanás, todos los hombres de Dios que tuvieron mujeres de Dios, oiga bien, estas mujeres tuvieron siempre un problema de esterilidad, porque Satanás sabía, y no es por casualidad, que esa promesa de Dios iba a ser cumplida. Y Satanás sabe muy bien que lo que Dios dice se cumple. Y por eso muchas de estas mujeres, y yo lo veo así, no por casualidad, esas mujeres no pudieron dar a luz, y dieron a luz toda por un milagro de Dios, porque la palabra tiene que cumplirse. Y no se quedó Satanás con las manos cruzadas, escucha esto, siguió tratando de opacar esa promesa que Dios había dado. Él dijo, oye, un niño va a nacer de una mujer, pues vamos a detenerlo, habían dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, porque ya Abel había muerto. Y oye bien, Satanás siguió tratando, Satanás siguió luchando, y en uno de sus últimos intentos, el capítulo 6 del libro de Génesis, dice que hubo una mezcla, escucha bien, de los hijos, donde los hijos de Dios y los hijos de los hombres se mezclan. Hay varias teorías acerca de eso que no me interesa hablar. Me interesa hablar lo que yo puedo comparar con la palabra de Dios. Y cuando hablo de una mezcla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, era que aquella generación de donde iba a venir el Mesías prometido, que era la generación de Set, ahora se mezcla con la generación de Caín. Y escucha bien, y esto creó un caos. Los hombres comenzaron a convertir peores de lo que eran. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando lo bueno y lo malo se juntan, alguna cosa extraña va a suceder. No te encuentres extraño que salió una raza diferente, pero cuando lo bueno y lo malo se juntan, aún la misma naturaleza te lo puede indicar. Si usted agarra, estuve escuchando un documental en una ocasión de tomates, que para poner los tomates en caja, para poderlo exportar hacia otros países, no puede haber una pintita en ninguno de esos tomates que están poniendo en la caja, porque esa pintita, que es una oxidación, comienza a contaminar todos los demás tomates.
O sea que no se puede mezclar ningún tipo de cosa que esté dañada. Oiga bien, aunque tú no lo veas así, no te quiero hablar de la mezcla de esa raza que sucedió. Te quiero hablar de esa mezcla que puede producirte daño. Escucha bien. Y esto que está dañado, que se puede dañar, tiene que ser separado, tiene que ser quitado, porque si no se daña. Oye lo que te voy a decir en esa noche. Lo bueno y lo malo no se puede mezclar. Si se mezcla, se va a mezclar como lo hizo Noé, que va a traer una palabra hacia aquellas personas para que aquellas personas puedan escuchar la voz de Dios. Pero no se puede mezclar ni en las frutas, porque se dañan. No se puede mezclar ni en los vegetales, porque se dañan. Y es un mensaje directo a nuestras vidas. Oye bien, muchos de nosotros hemos sido dañados por personas. Y esto sí está fuerte. Muchas personas que ya están dañadas quieren dañar a otros y quieren contaminar a otras personas. Y esta persona, la manera de contaminar, fíjese bien, la naturaleza habla de por sí solo. Los peces están en el agua, las aves están en el cielo y en la tierra, los animales terrestres están en la tierra. Y entonces Dios determinó todas las cosas. Es decir, que no puede haber ningún tipo de mezcla porque no era permitido. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando lo bueno y lo malo se mezcla, produce algo malo. Por eso es que tenemos que tener cuidado como cristianos. Cuando oímos personas, oye bien, cuando escuchamos personas que están fuera de la voluntad de Dios, podemos ser contaminados y podemos ser dañados si prestamos nuestros oídos a esas cosas. Eso es una mezcla, escucha bien. Por eso es que usted ve que, mire, hasta en las redes sociales ustedes lo pueden ver. Muchas veces en las redes sociales usted puede notar al chismoso. Eso es fácil de notar, porque todo lo que le da like es a los chismes. Óigame bien, todo lo que usted ve que le da like es a las cosas que son controversiales, pero nunca tal vez le da like a las cosas que pueden beneficiar. Es fácil de ver que hay una contaminación en esta persona. Lo malo de eso, entonces, ¿qué es, pastor? Lo malo de esto es lo siguiente. Miren, no hay nada de malo que usted le hable a una persona, pero sí hay algo de malo cuando tú puedes ser influenciado por las otras personas que pueden traerte a tu vida un daño que pueda ser grande sobre tu vida. Y esa contaminación es sencilla, usted lo puede ver, porque hay síntomas que se dan sobre una persona que está contaminada. Se vive quejando, nada le cae bien, todo lo que él piensa es lo que es lo correcto. Si no puede aceptar el pensamiento de otras personas. Y estas personas creen que tienen la verdad absoluta. Y entonces cuando una persona tiene la verdad absoluta, hay problema. Porque entonces, si es un mentiroso y cree que tiene la verdad, entonces esa mentira contamina. Oiga bien, no hay forma de usted hacer cambiar a esa persona, pero el que lo escucha queda contaminado si oye esa palabra, porque habla como si lo que estuviera diciendo es una verdad, aún siendo una mentira. Escucha esto. Eso es mezcla. Entonces el cristiano tiene que tener ese tipo de cuidado. Y eso era lo que pasaba en los tiempos de Noé. Pero siempre hay gente, escucha bien, que no se contaminan. Siempre hay gente que aman a Dios. Siempre van a haber personas que se han separado para Dios. Siempre van a haber personas que defienden las cosas de Dios, que van a hablar lo que es correcto, que van a decir lo que está derecho y se entregan a la voluntad de Dios. Y este hombre se llama Noé, que en una sociedad que se había contaminado por el enemigo, en una sociedad que se había distorsionado porque se estaban mezclando las dos descendencias, pero había una que, ¿cuál era el propósito de Satanás? Que lo que Dios había determinado desde el principio no se cumpla. Dios había dicho que de la descendencia de una mujer iba a nacer el Mesías. Y entonces estaba ya determinado que de la descendencia de Seth iba a nacer el Mesías. Y
tratando de distorsionar estos planes, se mezclaron y entonces salió una generación todavía más perversa, porque cuando lo bueno se daña, las cosas son todas distorsionadas. Yo no sé si tú me estás entendiendo. La luz del mundo es la iglesia, y si la iglesia se contamina, entonces, óigame bien, todo se distorsiona. No estoy hablando de una persona de la iglesia que peca, estoy hablando de uno que peca pero se arrepiente. Pero hay personas que aunque peque creen que están bien y las cosas pasan desapercibidas, y entonces esa persona no hay nada que lo pueda hacer cambiar, y Dios tiene sus métodos. Escucha esto, Dios tiene sus métodos. ¿Y qué es lo que sucede? Que dentro de toda esa generación había un hombre que halló gracia de parte de Dios y que no se contaminó con esa generación perversa. Había un hombre que agradó, dice la Biblia, a los ojos de Dios. Ahora, oiga lo que te voy a decir. Ese agrado le iba a costar un precio a Noé, porque no era fácil la encomienda que Dios le iba a dar. No era sencillo el mensaje que él iba a traer al mundo. No era cualquier tipo de mensaje. Imagínese usted que Dios lo escoja para hablar unas palabras proféticas, porque eran proféticas, a una generación que está dañada y distorsionada por el diablo, que no escucha a nadie, porque así es la generación, no escucha a nadie. Imagínese el tipo de mensaje que Noé iba a tener que llevar a aquella generación. Día tras día tenía que hablarlo. ¿Y qué era lo que tenía que hablar? Dios habló desde el comienzo del libro de Génesis, pero también en el comienzo le habló del capítulo 6 a Noé y le dijo que construyera un arca, porque en 120 años iba a comenzar a llover. Hay mucha controversia sobre eso, yo no voy a explicar nada de eso, pero te quiero enfocar. ¿Por qué te estoy diciendo esto que te estoy diciendo? No era cualquier mensaje que iba a llevar a una generación incrédula que no iba a creer. Yo no quisiera estar, o muchos de nosotros a veces estamos en sus zapatos, pero no quisiera ponerme en los zapatos de Noé para predicar esa palabra a una generación. Y le voy a decir las razones por qué era un mensaje difícil de creer, muy pero muy difícil de creer. Las razones son las siguientes: en la tierra nunca había llovido sobre la tierra, y que aparezca un predicador diciéndole a una generación que está contaminada totalmente, le comienza a decir que va a comenzar a llover. ¿Cuál sería la reacción de un pueblo perverso? ¿Cuál sería la reacción de un pueblo incrédulo cuando nunca en la vida habían visto una gota de agua en su vida? Mire qué tipo de mensaje: que construya un arca en una montaña porque va a llover. Eso es algo muy terrible, hermano. No es cualquier tipo de mensaje que es un mensaje demasiado fuerte, porque es un mensaje profético. ¿Sabe? La reacción de aquel pueblo al escuchar estas palabras fue una reacción totalmente contraria. Es como darle a entender a un incrédulo los planes y propósitos de Dios es algo difícil. Pero yo vengo para decirte a ti que me estás viendo, todavía hay tiempo para tu vida, para que tú entiendas y no nos convirtamos en ese tipo de personas incrédulas. Dios diseñó un plan y un propósito, y todo lo que se hace sobre esa tierra está bajo el control de Dios. Oh Padre amado, qué bueno es Dios. Todo lo que se hace en la tierra está bajo el control y el propósito de Dios, porque Dios es un diseñador de lo que hace. En Dios no hay casualidad. Todo lo que Dios hace, escucha, está planificado, y voy a demostrártelo en esta noche. Cuando Dios le habla a Noé, dice el capítulo 5 versículo 32, que siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Si usted calcula los años, no le van a dar, porque en el año 600 dice la Biblia en el capítulo 7 que comenzó entonces a llover. Dios le había hablado, comenzó el diluvio. Entonces no caeríamos, estaríamos en contra. Pero ¿cómo yo te puedo explicar eso? Bien sencillo. Nunca los niños van a nacer a la misma vez. Cuando la Biblia dice en el versículo 32 que le nacieron a los 500 años,
Sem, Can y Jafet. Lo que quiere decir que hay un tiempo hacia atrás determinado. Por eso algunos calculan que a los 480 años de vida de Moisés le nació entonces su primer hijo llamado Sem. Luego le nació Can y luego le nació Jafet. Es decir, que si usted calcula de la edad de 480 años a los 600, entonces sí se cumplen los 120 años de predicación que Noé iba a tener a toda una generación. Ahora escucha bien, ¿por qué digo que Dios tiene el control? Ahora imagínese un predicador. ¿Qué tipo de predicador iba a ser este? Era un predicador que le iban a decir loco. Era un predicador que iba a ser ridiculizado. Era un predicador que no iba a ser aceptado. Pero Dios lo había determinado así. Y a Noé no le importó llevar ese tipo de mensaje a aquella generación, porque Noé le creyó a la palabra de Dios, como lo dice el libro de los Hebreos. Él tampoco había visto llover. Él tampoco él conocía que Dios le había dicho que construya un arca, pero en su imaginación no podía pensar que el agua iba a subir tan alta, pero le creyó a Dios. Lo que yo quiero que tú entiendas, que cuando hayan cosas que tú no entiendes, porque Dios te le está diciendo, entiende que los planes de propósito de Dios no están igualados a la mente humana. Cuando Dios dice algo, aunque para tu mente parezca difícil, para la mente de Dios no es difícil. A veces van a venir palabras que tú no entiendes. A veces van a venir cosas a tu vida que Dios te está diciendo y que tú no comprendes. Pero déjame decirte, aunque no lo entiendas, aunque no sepa cómo van a pasar, si Dios te lo dijo, créele, porque esas cosas se van a cumplir, porque Dios no miente, y si lo dijo desde el principio, su palabra se va a cumplir. Y eso fue lo que el libro de los Hebreos dice, que era un predicador o un pregonero de justicia, porque le creyó a Dios, porque él tampoco conocía esas cosas. Lo que quiere decir que hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. Oye bien, porque él le creyó a Dios, pero aquellos no le creyeron. Ahora, note algo. Durante su predicación, que era de burla, de críticas y de cuestionamiento, oye esto, él se permaneció firme. Porque te voy a decir algo que tú no sabías tal vez. Y es que cuando Dios le habló a Noé que iba a destruir el mundo, todavía sus hijos no habían nacido, pero Noé le creyó a Dios. Porque cuando Dios diseña algo, escucha bien, cuando Dios determina algo, aquella arca no iba a ser construida para más personas que la que fue diseñada, porque ya Dios desde antes de que sucedieran las cosas lo había predeterminado, porque le había dicho, aún, oye bien, sin haber nacido sus hijos y sin las esposas de sus hijos, ya Dios había dicho a Noé que sus hijos y sus esposas y la esposa de Noé eran lo único que iban a entrar a esa arca. Es decir, que ya Dios sabía. Es como si hubiera una película, porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnisapiente. Dios todo lo sabe, nada se puede salir bajo su control. Ya Dios sabía que esto iba a suceder. Ya Dios sabía que la predicación de Noé no iba a tener ningún tipo de efecto en el pueblo que estaba escuchándola. Ya Dios sabía que solo aquellas mujeres y aquellos hombres, aquellos hijos, se iban a salvar, porque fue predeterminado por Dios. Qué tremendo saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios puede determinar el futuro de una generación. Así que oye bien, es necesario que tú comiences a creerle. Es necesario que tú comiences a activar tu fe en Dios, porque a pesar de que tú no entiendas, cuando Dios nos habla, más te vale que tú comiences a prestar oído a las cosas de Dios, porque tú sabes las veces que se predica, tú sabes las veces que se habla la palabra de Dios y tú no prestas atención a lo que Dios te está diciendo. Tú sabes las veces que Dios te ha dicho cosas a tu vida y tú sigues igual. Tú sabes las veces que Dios te ha hablado y ha determinado cosas para que tú
cambies tu vida, pero sigues igual. Y eso era lo que pasaba en esta generación. Pero Dios tenía diseñado un plan para aquellos que creen. Yo no sé si tú eres de lo que cree, pero yo soy de lo que le creo a Dios. Yo no sé, van a haber cosas que parecen locura, escucha bien. Van a haber cosas que parece que yo nunca la voy a entender en mi vida. Pero aunque no la entienda, oye bien, yo te invito a que tú, viendo esta historia, tú puedas creerle a Él. Tú puedas decirle: yo también te creo, Padre. Yo te creo aunque no lo puedo entender, pero sé que tus planes se van a dar. Sé que tus propósitos se van a dar, porque tú tienes el control. Lo que tú diseñas, así va a suceder. Aleluya. Yo no sé si para usted es una impresión, pero para mí es una impresión saber que este hombre de Dios pudo aceptar esa palabra aún sin sus hijos haber nacido. Y no me trae duda, porque si él tampoco había visto llover, si tampoco entendía por qué construir un arca tan grande, pero obedeció a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer: seguir el consejo de Dios y hacer las cosas que tal vez tú nunca en tu vida podrás hacer si no sigues el consejo de Dios. Y eso es lo que hizo ese hombre de Dios. Siguió a Dios y le creyó a Dios. Ahora hay algo que yo quiero traerte también. Esa arca que fue diseñada para que todos esos animales entraran. Bueno, no quiero entrar en ese detalle para explicarte cuántos tipos de animales, pero simplemente te voy a decir esto, que quiero que escuche. Esa arca fue diseñada con un propósito especial y se dio así, porque lo que Dios diseña desde antes, si lo creemos, se va a cumplir. Y oye bien, se construye el arca, y cuando se construye ese arca, todos esos animales comenzaron a entrar, y entraron todos. Después de haber entrado, así como Dios lo había determinado, los hijos de Noé que no habían nacido, sus esposas, y también él y su esposa, 8 personas se iban a salvar en aquella arca, 8 seres humanos. Pero hay algo que me impresiona, porque Dios siempre nos hace la invitación a cada uno de nosotros a que entremos al arca. Dios nos hace la invitación para que el hombre nunca tenga excusa de que Dios le dijo que entrara. La gente no entra a la invitación que Dios le hace, no es porque Dios no lo ha invitado, sino porque no le ha creído a Dios. Son dos cosas diferentes. Si hay cosas que te están pasando en tu vida, no es porque Dios no te ha dicho que esas cosas van a suceder, sino porque tú no le has creído a la palabra que Dios ya te ha dicho. A veces Dios nos habla, a veces Dios nos dice, nos habla de diferentes maneras, pero no hay forma que a veces Dios utilice para que tú creas a lo que Dios te ha dicho. Yo te digo en esa noche, comienza a creer, porque lo que Dios determina, así va a ser. Comienza a creerle a Dios, porque va a suceder como Él lo ha determinado. Ahora miren algo, la gente entra al arca. Ahora entonces, que eso es lo que siempre pasa, a la hora de la verdad, cuando comenzó a caer el agua, entonces dice la Biblia que cuando se entraron ellos, Dios, escucha esto, cerró el lugar. ¿Y por qué Dios cierra ese lugar? Porque pienso yo que el ser humano es se conmueve muy fácilmente, y cualquiera de nosotros nos hubiéramos conmovido, y Dios lo sabe. Al ver tantas personas que estaban pereciendo y tal vez pidiéndole ayuda a que abra la puerta de ese lugar. Y por eso cuando Moisés cierra, Dios selló aquel lugar para que Moisés ni se le ocurra por compasión abrir aquel arca, porque ya Dios comenzó a tomar y a determinar el control de aquel lugar. Una vez Moisés cumplió con la palabra que había dicho, entonces Dios comienza a cerrar aquel lugar y Él toma el control de aquella arca. Porque déjame decirte algo que tal vez tú no te has fijado. Aquella arca simplemente era un cajón, no tenía timón, no tenía vela, pero había una gran tempestad. Porque cuando Dios diseña algo, escucha lo que te voy a decir, no necesita de los medios humanos para que nosotros utilizamos para poder dirigir un barco. Yo que me gusta el agua, te puedo decir que un barco sin timón
en el mar es un barco que va a ir a la deriva, donde la brisa nos lleve y no se sabe dónde vamos a parar. Pero oye lo que te voy a decir: ¿por qué Dios no le puso un timón? Porque Él iba a ser el capitán de ese barco. Él iba a ser el que iba a dirigir ese barco. Ese barco se iba a detener donde Dios determinó que se detuviera. Oh, mi alma te alaba. No iba a ser dirigido por el hombre. Ahora le tocaba a Dios dirigir aquel barco. Óigame, porque Dios tiene el control de los vientos. Dios tiene el control del agua. A Dios no se le sale nada de su propósito, porque Dios no tiene que usar ningún tipo de medios humanos para tener el control de las cosas. Lo que te quiero decir, que si Dios pudo tener el control, yo quiero que ustedes se enfoquen más. No fue cualquier tempestad que se armó, no fue cualquier lluvia que cayó, porque para que la tierra, el agua subiera hasta los montes más altos, fue una tempestad bien grande. Pero saber que, óigame, que cuando Dios tiene el control, puede haber la tempestad peor que pueda haber en el mar, pero ese barco está dirigido por Dios. Ese barco no va a ir a la deriva. Ese barco va a estar donde ya Dios determinó que iba a estar. ¿Qué te quiero decir? La vida está llena de tormentas. La vida está llena de luchas, pruebas y dificultades. Y a veces creemos que Dios no tiene el control. Cuando tú veas cuando tú te enfoques en este relato, te debes de dar cuenta que Dios tiene el control, que Dios no necesita los medios humanos para dirigir lo que Él tiene que dirigir, que simplemente su obra maravillosa lo puede hacer, lo puede determinar y lo puede realizar. Qué bueno es Dios, aleluya, saber que Él puede dirigir aquel barco a donde Él quiera. Jesús en una ocasión también estuvo en tormentas. Jesús sabía que Dios siempre tiene el control de su barco. Y dice la Biblia que Jesús de repente estaba durmiendo en una gran tormenta y los discípulos, dice que se armó una gran tormenta, que aquel barco se estaba tratando de hundir. Habían varios barcos, pero se estaban luchando aquellos hombres para que estos barcos permanecieran tranquilos, porque se iban a hundir. Yo que estuve en Israel te puedo decir que no es tan grande el espacio de un lado hacia otro. Y si hay una tormenta, te puedo asegurar, porque estos hombres estaban luchando para salvar esos barcos. Esos hombres estaban luchando para salvar esos barcos. ¿Sabes por qué? Porque si ellos no luchaban y el viento sopla hacia la orilla y ese barco va a una velocidad rápida, todos hubieran perecido. Y esa es la razón principal por la que estos hombres estaban luchando para que esos barcos no se hundieran o la brisa lo llevara hacia la orilla y todos perecieran. Pero ¿no le impresiona a ustedes que Jesús en medio de una tormenta, eso no es usual? No es usual, no es algo que pasa por pasar. Jesús estaba acomodado en una almohada, recostado, durmiendo. Mientras los hombres están luchando, Jesús está descansando, porque Jesús sabe que Dios tiene el control de su barco. Porque Jesús sabía, oye bien, que no importa las tormentas que se levanten, Dios tiene el control de su barco y de su vida. Así que no le iba a suceder nada, por más viento y por más tormentas que hubieran, porque Dios tiene el control. ¿Y no le parece lo hermoso que es que cuando lo despiertan, Jesús se para y con una voz de amor? Muchos quieren poner a Jesús diciéndole: reprendo los vientos y reprendo el mar, como si le estuviera hablando a demonios. Pero déjame decirte algo más especial. La voz de amor de Jesús se detuvo en aquel lugar, se puso de pies y le habla a los vientos con amor y le dice: vientos, le habla a su creador, hagan bonanza, tranquilícense, tengan paz. Y aquellos vientos dejaron de soplar y le habló al mar y le dijo: mares, quiero que tengan bonanza, que estén tranquilos. Y entonces le habla a su creador,
que quiero que estén tranquilos. Y entonces el mar comenzó a tranquilizarse y todo estuvo tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque la voz de su creador le estaba hablando. Lo que te quiero decir en esta noche: nunca pierdas la fe. Cuando Dios toma el control de tus situaciones, nunca pierdas tu fe. No importa lo que el mundo se ponga a hablar, no importa lo que tú escuches que está acabando con el mundo. Cuando la fe de las personas se termina, cuando todo, las personas, aún los cristianos, no pueden creer que Dios tiene el control, habrá un Noé que se va a levantar, que halló gracia delante de Dios y le va a creer a Dios. Habrá un Jesús que va a ser real, va a ser viva la palabra de Dios, y la palabra de Dios se va a convertir en esa palabra viva y eficaz, que va a hacer que las tormentas se calmen, que los problemas se calmen, que las luchas dejen de seguir abatiendo la vida tuya. Hay un enemigo que se llama coronavirus, y muchas personas están atemorizados, aún muchos cristianos. Yo no digo que no te cuides, porque hay que cuidarse, pero sí te digo, tienen temor. Muchas personas tienen un terror impresionante por todo lo que está pasando. Pero yo quiero decirte en esta noche que si Dios halló gracia en Noé, porque Noé le amó a Dios y le creyó a Dios. Escucha esto que te voy a decir. Si Jesús puso la palabra de Dios en práctica, ¿por qué tú no le crees a Dios cuando estamos viviendo cosas difíciles? ¿Por qué tú no confías en Él cuando hay cosas que tú no puedes entender? ¿Por qué no decirle: Dios, yo pasaré ese valle, yo pasaré esas tormentas, porque yo te creo y yo sé, Señor, que tú eres más grande que cualquier virus sobre esta tierra? Y yo sé, Señor, porque yo te creo. Pastor, pero hay muchas personas que han muerto. Claro, lo entiendo, sí es cierto, hay muchas personas que han muerto, pero no importa. Si estas personas murieron y le creyeron a Dios, están con el Señor. Pero lo que vivimos, que estamos acá, tenemos que seguir creyendo, porque si no hay cura, si no hay medicina, yo le creo a un médico divino que se llama Jesús de Nazareno, que está con cada uno de nosotros, que nos cuida, nos cuidará y nos seguirá cuidando cuando estemos pasando por cualquier tipo de tormenta. Y tú que me escuchas en esa noche, quiero que tú medites, porque las puertas del arca todavía se están abiertas. Las puertas de esa arca todavía están abiertas. Él te sigue invitando. Él te sigue diciendo a través de la voz de Jesús, a través de la voz de cada predicador que Dios ha puesto sobre este mundo. Te sigue diciendo: ven a mí, no te alejes de mí, no te apartes de mí. Porque si bien es cierto que lo único que sobrevivió fue la generación de Noé, la generación de Seth, porque de esa generación iba a venir el Mesías, bien debes de creer que el Mesías vino. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Así que todo lo que tú puedas ver que suceda son principios de dolores. Lo único que tienes que hacer es: no te olvides de Él, porque Jesús dijo que Él viene pronto. Créele a Él, créele a sus promesas, créele a su palabra, porque lo que Él dice se va a cumplir. No importa si Él viene hoy, no importa si viene mañana, porque Noé simplemente le fue avisado que iba a caer una gran tormenta. A nosotros también se nos ha avisado que Cristo un día va a regresar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a la voz de Dios, creer al llamado de Dios. Y ahí donde tú estás, comenzar a reflexionar y comenzar a pensar y comenzar a decirle al Señor: Señor, en esta noche yo abro mi corazón a ti,
porque no me puedo resistir a tu llamado. Yo abro mi vida, mi mente, para que tú reines en la vida mía en esa noche. Yo sé que tú vienes y yo lo creo. Yo sé que estás anunciado desde el Antiguo Testamento. Está mucho más anunciado en el Nuevo Testamento de que tú vas a venir. Pues yo quiero unirme en esta noche a esos que le creen a Dios, a esos que le creen a Jesús, para que cuando tú vengas, las puertas no se cierren, porque cuando Dios cierra, no se abre. Así que hoy es tu oportunidad de abrirle tu corazón al Señor y decirle a Él: te amo, te acepto, yo quiero entrar, yo quiero recibirte, porque he entendido que tus promesas se van a cumplir. No obstante yo crea o no crea, se van a cumplir. Pues mejor creer a Dios, es mejor aferrarnos a Dios, es mejor decirle al Señor que lo amamos.